Muy buenos días, pueblo ecuatoriano, señor vocal, señor vocal, señora secretaria general, señor director general, directores nacionales, asesores y todo el personal de apoyo que tenemos para que se pueda realizar esta sesión del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias por la asistencia. Por favor, señora secretaria general, Gabriela Martínez, tengo la amabilidad de constatar el quórum reglamentario para instalar la sesión ordinaria. Muy buenos días, señor presidente, sistemas vocales, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 061-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, martes 28 de mayo de 2024, a las 8:30 de la mañana. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum reglamentario. Perfecto, haga por favor. Vocal Mel Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Al tener el quórum reglamentario y de acuerdo al reglamento que prevé aquella disposición de que exista la presencia de 4 vocales por lo menos, instalo la sesión ordinaria número 061 de 2024, modalidad presencial, del martes 28 de mayo de 2024 a las 8:50. Por favor, señora secretaria, demos lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente. Lectura al orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución de renuncias. 3.1.1, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la provincia de la Corte Provincial de Guayas. 3.1.2, Directora Provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. 3.2, análisis y resolución para terminar la designación temporal del conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. 4.2, conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1, AP 0262 SNCD 2024 JH, prescribe el día jueves 30 de mayo de 2024. 5, varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Perfecto. ¿Hay alguna observación al orden del día? ¿Algún cambio? ¿Alguna situación que...? De mi parte no. Perfecto. Perfecto. Entonces, no habiendo observaciones, se aprueba el orden del día y se pasa a conocer. Por favor, segundo punto. Por favor. ¿Hay puntos varios? Sí, señor presidente, me permito informar a su autoridad y a los señores vocales que a la Secretaría General el día de ayer, 27 de mayo de 2024, a las 5:42, ingresó el memorando CJDG 2024-4148M, ingresado con trámite CJ Interno 2024-11086, que trata como asunto el proyecto de resolución para la reorganización de competencias en materia laboral desde la Unidad Judicial Civil de Quitumbe hacia la Unidad Judicial de Trabajo de Iñaki. Pongo en su consideración, señor presidente, para considerarlo pertinente. Se califica de urgente cuanto ha sido un pedido de parte de los jueces de la unidad de Quitumbe y creo que hay que satisfacer dicha necesidad en el estudio que se hace. Entonces, no federal. Se procede de esa manera, señor presidente. Perfecto. El segundo punto. El segundo punto es lectura de comunicaciones. Para ese punto me permito informar que nos cuenta con documentación. Perfecto. El siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el punto 3, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución de renuncias. 3.1.1, del juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la Corte Provincial de Guayas. Para ese punto me permito informar que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Quiero dar la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Salazar
conmemorando circular número CJDNJ 2024-111 de 1 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica informó a la Dirección Nacional de Talento Humano lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de abril de 2024 en cuanto a las causas pendientes de despacho, en este caso del abogado Rolando Alexis Núñez Zamora, juez de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, e indica que solicitó a la Dirección Nacional de Gestión Procesal determine el número de causas que el juez renunciante debe reducir a escrito o resolver. Al respecto, conmemorando circular CJDNTH 2024-643 de 15 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico ampliado número CJDNTH SA 2024-549 de 6 de mayo de 2024 sobre la defensa presentada por el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora, juez permanente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la renuncia presentada por el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora, juez permanente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, no contraviene a disposición constitucional ni legal. Segundo, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, está siendo atendida por 34 jueces activos en 38 puestos de trabajo. Tercero, de conformidad con el informe ampliado emitido por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, es necesario cubrir la vacante que genere la renuncia del abogado Alexis Núñez Zamora, juez permanente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil. Cuarto, el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora, juez permanente, cuenta con un registro de 479 causas en trámite a su puesto de trabajo del total de la carga procesal de la dependencia judicial. El abogado Rolando Alexis Núñez Zamora, juez permanente de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, mantiene un expediente disciplinario en trámite. La Dirección Provincial de Guayas, de acuerdo con sus competencias, debe realizar las acciones administrativas pertinentes a fin de atender y gestionar las causas en trámite atadas a los jueces ausentes con el fin de no afectar el despacho. Recomendación. La Dirección Nacional de Talento Humano recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia presentada por el abogado Alexis Núñez Zamora, Rolando Alexis Núñez Zamora, juez permanente de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la Corte Provincial de Guayas, a fin de que el cuerpo colegiado conozca y de considerar pertinente acepte la renuncia presentada por el citado funcionario, tomando en cuenta que existe a la fecha una carga procesal en trámite de 479 causas y no cuenta con causas pendientes por subir a resolución. La renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes administrativos que se sustancian en corte. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto. Se le da la palabra al señor Director Nacional de Gestión Procesal y también Innovación. Entonces, se pague el control. Perfecto, señor presidente. Ya, doctora Terán. Gracias, señor presidente. Con su peña, al señor director general, señores directores nacionales. Respecto al informe de gestión procesal, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal emite el pronunciamiento correspondiente conmemorando circular CJ-DNGP 2024-0280-MC de 24 de abril del 2024 y memorando circular CJ-DNGP-2024-0303-MC de 6 de mayo del 2024, refiriendo en la parte pertinente que el doctor Núñez Zamora Rolando Alexis cuenta con 479 causas en estado de trámite. Además, se determina que sí existe afectación por la renuncia del juzgador en consecuencia de la alta carga procesal y del numérico de juzgadores propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial.
Conmemorando circular DP09-UP GP-2024-0020-MC de 29 de abril del 2024, la Coordinación Provincial de Gestión Procesal de la provincia de Guayas confirma en la parte pertinente que no existe causas pendientes de reducir a escrito por parte del juzgador. La Dirección Provincial de Guayas, a través de correo electrónico remitido el miércoles 22 de mayo del 2024, confirma que la situación se mantiene, es decir, que no existe causas pendientes de reducir a escrito por parte del doctor Núñez Zamora Rolando Alexis. Hasta aquí el informe de gestión procesal. Respecto a la Dirección Nacional de Innovación, conmemorando número CJ-DNDM-CSJ-2024-0496-M de 17 de abril del 2024, signado con el trámite número DP09-EXT-2024-02353, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el informe técnico respecto a la renuncia presentada por el abogado Rolando Núñez, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte con sede en el Cantón Guayaquil, y el análisis de la carga procesal de la referida dependencia judicial, a fin de identificar la afectación que tendría en el despacho de causas a la fecha de análisis. Así se identificó que la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, a la fecha de análisis contaba con 37 jueces, incluido el abogado Rolando Núñez, con una capacidad de el 104%, la cual subiría con esta renuncia al 107% al aceptarse la renuncia del abogado Rolando Núñez. Hasta aquí el informe de innovación, señor presidente. Perfecto. Se da la palabra a la Dirección de Acceso a la Justicia, al doctor Marcelo Mera. Buenos días con todos, con todas, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades. La Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, de Servicios de la Justicia, presentó el criterio técnico sobre la renuncia del juez Rolando Núñez Zamora, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en Guayaquil, provincia del Guayas. Después de realizar un análisis minucioso de las estadísticas judiciales, llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones. Sobre la base del análisis de contexto y demás estadísticos anuales presentados, comprendidos entre el año 2008 a marzo del 2004, esta unidad judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia debe mantener la conformación actual de 37 jueces. Las causas en trámite con corte a marzo del 2024 que se sustancian en el despacho del servidor Rolando Alexis Núñez Zamora corresponden al número de 501 causas, lo que representa una urgente necesidad de cubrir esa vacante. Tercero, consideramos el estado crítico de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte del Cantón Guayaquil respecto a la atención de sus usuarios, puesta a conocimiento por parte de la Dirección de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Desarrollo Judicial. Es necesario cubrir con la vacante de manera inmediata y oportuna una vez que el servidor regularice su salida. El Consejo de la Judicatura, cuarto, como recomendación, el Consejo de la Judicatura debe garantizar que los servicios de justicia en la dependencia judicial no se vean afectados, por lo cual se recomienda que se realicen las acciones necesarias para la contratación inmediata de una o un servidor que cumpla con el perfil técnico especializado para juez en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, en concordancia con lo estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí es cuanto podemos informar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le da la palabra al director nacional de la Justicia Jurídica, José Luis Peña. Gracias, señor presidente, señoras Pauluca, el director general, autoridades. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos, tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como la Dirección Nacional de Asesoría de Justicia, Dirección Nacional de Innovación y la Dirección Nacional de Gestión Procesal, mediante el memorando número CJDNJ 2024-0721 de 15 de mayo de 2024, remitió el proyecto de resolución para aceptar la renuncia del juez permanente en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, por lo que es necesario indicar que el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora no tiene causas pendientes por subir a resolución escrita en su despacho.
Adicionalmente, la renuncia se deberá aceptar sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran o que se estuvieran tramitando en contra del mencionado funcionario. Toda vez de que esta renuncia se ajusta y los informes técnicos se ajustan al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto correspondiente para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se le da la palabra al director general encargado, Hernán Calisto. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades. El despacho de la Dirección General se permite recomendar que el Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre la base del memorando circular CJ-DNTH 2024-0643-MC de 15 de mayo del presente año y el informe técnico CJ-DNTH-SA 2024-549 de 6 de mayo de este año, emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, y del memorando número CJ-DNJ 2024-721M de 15 de mayo de 2024, expedido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, acepte la renuncia presentada por el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora al cargo de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la Corte Provincial de Guayas. Así también se permite recomendar que se requiera que el precitado operador de justicia reduzca a escrito todos los autos, decretos y sentencias emitidos en audiencias hasta el último día en que ejerza las funciones como juez. Hasta ahí, señor presidente. Se le da la palabra a la resolución, digamos, no, la palabra. Se proyecta la resolución, por favor, de la Con su situación. autorización, señor presidente. Una observación a los... A ver, de lo que ustedes han informado, lo que me parece correcto que estén ya tomando el colectivo de que los jueces dejen reducido las sentencias a la totalidad. Y ese creo que debe ser el mensaje a todos los jueces renunciantes para que dejen sin pachos pendientes sentencias. Y les felicito que hayan tomado en cuenta esto. Hay también una renuncia de un juez Vaca también en Guayaquil. ¿Cómo va? ¿Sabes algo, Santiago? Sí, creo que tenía dos causas por reducir a esto. Sí, señor presidente. En base a la disposición por usted emitida y por el Pleno del Consejo de la Judicatura, Gestión Procesal procedió a emitir una directriz para que todos los jueces que presenten renuncia dejen reduciendo escrito todas las sentencias. En ese sentido, respecto al doctor Vaca, que pertenece a la sala de la penal de la sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, tenía pendiente de reducir escrito, por lo que en base a la directriz se le informó que previo a conocer o poner en conocimiento del Pleno debería tener sus causas en cero, pendientes de reducir escrito, para que ustedes puedan tomar la decisión necesaria. Estamos a la espera del informe de la Coordinación de Gestión Procesal Provincial para poder proceder con el trámite. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos adelante. Entonces, por favor, la resolución tenga la amabilidad. Solo un aspecto, sí. Si bien es cierto, dicen que no tiene resoluciones, no causas, resoluciones, sentencias, como quieren, pendientes de las audiencias pasadas. Yo creo que está pasando algún fenómeno. Como ya voy a denunciar, entonces hay que verificar que en el último mes cuántas causas ha despachado. Seguro que en el último mes no despachó casi ni una, entonces solo estaba ahí volándose. Pues eso significa un retraso también en la administración. Entonces hay que, no solo hay que decir que esté reducido todas las resoluciones a escrito, sino que esté trabajando. Porque yo ya quiero renunciar 2 meses antes, ya no trabajo. Entonces hay que tomar en consideración eso por parte de gestión procesal. Señor presidente, si me permite al respecto, señor vocal, en base al informe presentado por la Coordinación de Gestión Procesal Provincial y de la base de datos que nosotros manejamos como Dirección Nacional, tenemos que el abogado Rolando Núñez tiene en trámite 479 causas. Es decir que desde su posesión hasta la fecha están en trámite ese número de causas. El último mes no se identifica si despachó o no despachó resoluciones, sobre todo, que impedían antes o llevaban a un conflicto el hecho de su renuncia, y más bien lo que se identifica es con estudios jurimétricos el análisis de cómo estuvo su despacho para previo poner en conocimiento del Pleno del Consejo. Pienso que también por prudencia no señala algún sector. Pienso eso.
Pero bueno, vamos por favor. Entonces, el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente, con su autorización, procedo a dar lectura de la parte resolutiva. Por favor, tenga la mano. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Rolando Alexis Núñez Zamora al cargo de juez permanente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil de la provincia de Guayas. Disposición transitoria. Única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Guayas, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución. Perfecto. Disposición final. Procedo, señor Sí, presidente. por Sí, favor. disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Notifíquese en la página web y se está la parte de resolución. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte resolutiva? ¿Están de acuerdo? El título de la... Aceptar la renuncia de juez permanente en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil. Hasta ahí el título. Perfecto. El título, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, la moción que se apruebe la resolución para la renuncia de juez permanente en la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Guayaquil. Apoyo. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la renuncia del juez. Se aprueba aceptar la renuncia del juez permanente en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en el Cantón Guayaquil. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. Siguiente punto, por favor. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias por haber venido, ¿no? Que te vaya bien. El siguiente punto, señor presidente, autoridades, es el 3.1.2. Nos encontramos dentro del punto de análisis y resolución de renuncias. Se trata de la directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Para este punto ha sido convocada la Dirección de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Se le da la palabra entonces a la directora nacional, Gloria Susana Salazar. Con su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal. Un memorando número CJDG 2024-3952 de 17 de mayo de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico pertinente en torno a la renuncia irrevocable presentada por la abogada Ana María Ayala Robles, directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo. Al respecto, con memorando circular número CJDNTH 2024-670 de 21 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-602 sobre la renuncia presentada por la abogada Ana María Ayala Robles, directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo. El mismo contiene las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la abogada Ana María Ayala Robles fue nombrada como directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo mediante resolución número 010-2024 de 18 de enero de 2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Segundo, la renuncia presentada por la abogada Ana María Ayala Robles no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Tercero, la abogada Ana María Ayala Robles no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Recomendación. En virtud de los antecedentes expuestos, la Dirección Nacional de Talento Humano se permite recomendar se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la abogada Ana María Ayala Robles, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas en el ámbito administrativo, a efectos de que sea el cuerpo colegiado como ente nominador quien conozca y resuelva sobre dicha renuncia. Hasta aquí, señor presidente, el informe. Se le da la palabra al señor director nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peña. Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director general, autoridades.
Contando con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDNJ 2024-0752-M de 22 de mayo de 2024, remitió el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que la renuncia se deberá aceptar sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran iniciar en contra de la mencionada funcionaria. Adicionalmente, es preciso resaltar que en el enunciado informe técnico número CJDNTH-SA 2024-602, la Dirección Nacional de Talento Humano señala que la presente renuncia deberá ser aceptada el último día hábil del presente mes en cumplimiento de las directrices para el ingreso y reemplazo de nivel jerárquico superior contenidas en el memorando circular CJDNJ 2023-0186-MC de 19 de enero de 2023. Con estos antecedentes y toda vez de que la resolución en borrador adjuntada se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, remito el proyecto para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de que se tome la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. Se le da la palabra al director general Fernando Carizo. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades. Sobre la base de lo expuesto, en mi calidad de director general encargado y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito manifestar el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-602 de 20 de mayo de 2024 respecto a la renuncia irrevocable presentada por la abogada Ana María Ayala Robles al cargo de directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo. Cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Recomendación: me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico número CJ-DNTH 2024-602, contenido en el memorando circular CJ-DNTH 2024-0670-MC de 21 de mayo del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJ-DNJ 2024-0752-M de 22 de mayo de este año respecto a la referida renuncia. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes de las áreas técnicas? Ninguna. Ninguna. Entonces, por favor, publicar el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente, autoridades. Perfecto. Tenga la amabilidad de dar lectura a la parte de resolución. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la abogada Ana María Ayala Robles como directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publiques en la página web y procesa ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte resolutiva? Entonces, por favor, de lectura. Título. Aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. Por favor, ¿alguna observación al título? Ninguna. Entonces, elevo a moción que se apruebe la resolución para aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo. Vamos. Apoyo. Perfecto. Tenga la amabilidad, señor secretario, de tomar nota de la votación y proclamar. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia de la abogada Ana María Ayala Robles al cargo de directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor. Perfecto. Sí, Sí, presidente, yo quisiera hacer una pequeña mención a la gestión realizada por la abogada Ana María Ayala. Creo que en estos 5 meses que ella se ha dedicado a trabajar en la Dirección Provincial del Guayas, una provincia que no es sencilla, mucho más con lo que se ha vivido, un recorte de jueces por suspensiones, porque están procesados en algunos casos. Pues yo creo que
La gestión que ha hecho en estos meses la mencionada abogada ha sido destacada, ha sido comprometida con la institución, ha ayudado a recomponer esa provincia que estaba golpeada por malos manejos anteriores. Por lo tanto, yo quiero dejar expreso ese reconocimiento y decir a la vez que es una pérdida para el Consejo de la Judicatura. Obviamente, este pleno no puede tomar una decisión diferente a la que ella misma ha planteado, que es su renuncia. Entiendo porque tiene otras oportunidades que atender, pero pues lo que nos queda es dejar sentado el agradecimiento institucional. Así es, justamente yo también quiero extender también la felicitación y también sentir de que se va una gran funcionaria que en los 5 meses que trabajó lo hizo con un compromiso institucional y creo que esa es la misión que tuvo ella siempre, ¿no? Y enfrentó la parte más crítica que fue la crisis de los casos de purga, metástasis y de plaga, ¿no? Entonces, dejó haciendo concurso para la designación de los jueces de corte provincial, es decir, gestionó adecuadamente todo, hizo cambios, es decir, su administración no tuvo la valentía, creo que fue lo más importante cuando suspendió los salarios de los jueces y de las personas sancionadas, es decir, sus decisiones fueron acertadas y creo que, como dice la abogada Samantha Gómez, es una pérdida para el Consejo de Judicatura que Ana María nos haya dejado. Pero bueno, creo que los proyectos de vida son otros y que le vaya muy bien y éxitos para Ana María. Nada más. ¿Ya? Entonces, Un punto, si se acepta la renuncia, alguien queda encargado. sí, el encargo se le da al señor para la dirección general, al presidente de la Corte, que me parece que es el doctor Francisco Morales, que creo que es un juez que ya estuvo encargado y me parece que es el juez más idóneo para que pueda encargarse en la dirección provincial. Se procede con la disposición. Sí, emitida hasta la el momento. disposición, por favor, para que el director general me encargue hasta el momento, doctor Francisco. Perfecto, entonces vamos al siguiente punto. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 3.2, análisis y resolución para terminar la designación temporal de juez de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto se encuentra la Dirección de Talento Humano, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto, se le da la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Susana Salazar. Por favor. Con su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal. Un memorando número CJDG 2024-3707 de 11 de mayo de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar un informe técnico en torno al requerimiento formulado por el abogado Fernando Antonio Conzurita, un juez temporal de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, con memorando circular número CJDNTH 2024-681 de 22 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-610 sobre el requerimiento realizado por el abogado Fernando Antonio Conzurita, con juez temporal de la Corte Nacional de Justicia, con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, del análisis efectuado se concluye que en efecto el abogado Fernando Antonio Conzurita se encuentra en la actualidad en el cargo de juez temporal de la Corte Nacional de Justicia y mediante requerimiento personal ha expresado su voluntad de reintegrarse a su cargo original como juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del Guayas y, considerando los pronunciamientos emitidos tanto por la Corte Nacional de Justicia como la Dirección Provincial del Guayas, los insumos proporcionados por las coordinaciones provinciales de talento humano y gestión procesal, se evidencia que el reintegro solicitado por el abogado Fernando Antonio Conzurita permitirá cumplir con los objetivos institucionales dentro del ámbito jurisdiccional y no contraviene ninguna norma. De ser aceptado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el pedido solicitado por el abogado Fernando Antonio Conzurita, a fin de mantener el número de conjueces mínimo necesario, la Corte Nacional de Justicia deberá formalizar su pedido de designación de conjueces temporales conforme el procedimiento establecido para el efecto en la resolución 030-2024.
Finalmente, por todo lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano se permite recomendar se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de reintegro presentada por el abogado Fernando Antonio Conzurita, un juez temporal de la Corte Nacional de Justicia, a su puesto de origen. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al señor director de gestión procesal, Santiago Coral Terán. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. El informe remitido por la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial del Guayas hace mención al memorando número DP09-UPGP-2024-1116-M de 22 de mayo del 2024, suscrito por la abogada Cintia Jessica Madero Egas, coordinadora provincial de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas, que en su parte pertinente comunica y concluye lo siguiente. 1.3. De la revisión de la carga procesal detallada en el numeral anterior se verifica que el despacho vacante que pertenecía al doctor Andrés Piedra Pinto cuenta con 150 causas en estado de trámite, correspondiéndole el segundo lugar de despachos con mayor carga procesal dentro del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del Guayas, lo cual implica el aumento considerable de la carga procesal, quien ejerce su reemplazo, que es la doctora Laura Sabando Espinales. En referencia de la información de la Dirección Provincial y verificada la información, se deriva lo siguiente. El Tribunal Contencioso Tributario de Guayas actualmente se encuentra conformado por 3 tribunales fijos y 7 jueces activos, con corte al mes de abril de conformidad con los datos actualizados por la fuente oficial de la Dirección Nacional de Estadísticas. Cuenta con un total de 1.047 causas en estado de trámite. El doctor Con Fernando fue sorteado en su inicio en el tercer tribunal fijo. Sin embargo, este puesto de trabajo actualmente se encuentra reemplazado por el doctor Loor Vivas José Luis. En este tribunal se encuentra ausente, además del puesto de trabajo del doctor Piedra, quien cuenta con 150 causas en trámite, despacho que se encuentra subrogando la doctora Sabando. Esta perteneciente al segundo tribunal fijo y en su propio despacho tiene 101 causas de trámite. De esa manera, la carga procesal de este tribunal fijo quedaría de la siguiente manera. Ferrín de la Torre Carlos René, total de causas en trámite, 92. Piedra Pinto Andrés Flores Milo, está encargado la doctora Sabando, 150 causas en trámite. Loor Vivas José Luis, que reemplazaría el doctor Conzurita Fernando Antonio, 106 causas. En total, en este tribunal fijo se tramita 348 causas. Hasta aquí el informe de gestión. Ya. Y entonces, me parece que es conveniente la vuelta del doctor Con. Si me permite, señor presidente, Por favor. la Dirección Nacional de Innovación, por la disposición emitida por este Pleno del Consejo de la Judicatura, se permitió informar mediante memorando CJDNDMC SJ-2024-0473-M de 11 de abril del 2024, el informe sobre la cobertura de jueces, en la que en su parte concluyente se establece que se debe considerar el retorno de jueces a sus dependencias de origen, teniendo en cuenta que existen dependencias con necesidad inmediata de jueces, detalladas en el acápite 3.2.1. Por ejemplo, los tribunales de lo contencioso administrativo o tributario o salas de corte provincial, cuyos jueces se encuentran ejerciendo funciones fuera de su dependencia de origen o en comisión de servicios. Perfecto. Me parece bien que comencemos a ya retornar los jueces. Hay que seguir retornando estos con jueces de corte nacional que están. Perfecto. Entonces, ¿alguna da la palabra al director nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peñera? Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director general, autoridades. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con un informe técnico tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, remitió el memorando CJDNJ 2024-0758 23 de mayo de 2024, cuyo proyecto de resolución es determinar la designación temporal del juez de la Corte Nacional de Justicia. Toda vez de que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente.
Perfecto. Se le da la palabra al director general, Hernán Calisto, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades. En mi calidad de director general encargado, me permito recomendar que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-610, remitido mediante memorando circular CJDNTH 2024-0681-MC de 22 de mayo del presente año, generados por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como también el oficio 625 JDSNP CNJ 2024 de 13 de mayo de 2024 presentado por la Corte Nacional de Justicia y el memorando CJDNJ 2024-0758M de 23 de mayo del presente remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica a fin de considerarlo pertinente, de por terminada la designación temporal del abogado Fernando Antonio Consurita como conjuez de la Corte Nacional de Justicia y el reintegro solicitado por él como juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del Guayas. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes técnicos? Por favor. No se ha dicho nada sobre seguro que pasó en muchas audiencias. Como es un tribunal, entonces a lo mejor él no tiene pendiente, pero no se ha dicho nada de eso, pero de los jueces que integran el tribunal puede ser que tenga resoluciones pendientes que hay que verificar, pero eso no se ha dicho nada. Bueno, pero parece que la doctora Sabán es propia del tribunal, porque va a tener que terminar. Entonces, pero él va a retomar las causas, me parece. Pensaría, ¿no? ¿Es algo así, Santiago? Sí, señor presidente. En efecto, como había indicado, dentro del análisis realizado por gestión procesal, en el que se cuenta con un total de 348 causas, en la que el tribunal conformado por el doctor Ferrín de la Torre, Carlos René Piedra Pinto, Andrés Torres Milo, y que se encuentra encargado el despacho de la doctora Sabando, este tribunal cuenta con 150 causas, y aparte ella tiene 101 causas propias de su despacho. Es decir, que con la llegada del doctor Consurita, lo que hacemos es descongestionar el despacho de la doctora Sabando, que se ocupe de sus 101 causas y estas 150 causas que dejó pendiente el doctor Piedra Pinto, Andrés Flores Vilo, tendrá que hacerse cargo el doctor Y Consurita. ahí tenemos otro problema, que hay un juez del Martano, que es el que está detenido por el caso Purga. Entonces, estamos teniendo elecciones. Lo que estamos haciendo es tratando de fortalecer Guayas, que era por eso la declaramos en el justamente para poder cubrir todas estas deficiencias que tenemos de judicatura, de jueces. Así es. Si me permite, señor presidente, mediante memorando CJDNDN CSJ-2024-0489-M, de fecha martes 16 de abril, la Dirección Nacional de Innovación cumplió con la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura, que era elaborar el informe sobre las provincias con mayor necesidad de jueces, es decir, el informe en la semaforización roja o en estado crítico, en el cual se identifica que el Tribunal Distrital Contencioso Tributario de Guayas, con 7 jueces, está en una capacidad del 162% de capacidad de resolución, estaba en estado crítico. Con esto podemos aliviar un poco la carga procesal. Perfecto. Sí, me permite una por favor. pregunta. A ver, son 3 tribunales, ¿verdad? 3 tribunales. Al haber 7 jueces, y son 3 tribunales fijos. Al haber 7 jueces, solamente hay 2 tribunales fijos y 1 con un juez. ¿O cómo están distribuidos esos 7 jueces? A ver, mediante resolución de conformación de tribunales fijos, se conformó 3 tribunales Bien. fijos, es decir, que debería haber 9 jueces. Así es. Actualmente están funcionando 2 tribunales fijos y en un tribunal fijo está siendo encargado el despacho del doctor Piedra a la doctora Sabán. Y en el mismo sentido, el despacho del doctor Flor Vivas José Luis será asumido también con encargo por el doctor Consurita Fernando Antonio, para que de esta manera... Pero también Faltaría uno más. está detenido. Perfecto, está detenido. Ah, O sea, Ese ahora es el tribunal que no está conformado. claro, no está funcionando. acuérdate que Macotán, que está aquí en la lista de la ejecución procesal, claro, pues no.
está detenido, está suspendido, está todo, pero él está avanzando en la lista como juez activo, de comillas. Ya depende del sumario administrativo que está tramitando para ver si es que se lo destituye o no se lo destituye. Esto habría que ver, pero también tenemos ese problema. Porque Claro. estamos- El asunto es que se necesita que se integre esa sala para que puedan salir sentencias, porque aunque estén trabajando, despachando, al haberse les encargado, sentencias de esa sala no salen. Tomarás en cuenta ahorita que es un juez del Tribunal Fiscal de Guay. Estamos, el único que está es retornando. Sí, me parece bien. No, me parece bien. Más bien yo lo que vería es la posibilidad de que se integre uno más para que puedan salir esas Es que 150 justamente se le sentencias que pidió están al ahí. doctor Con que termine la temporada por la emergencia que justamente su propia provincia estaba. Entonces, él, y eso es lo que a mí me encanta de los jueces, cuando se sensibilizan con su propia provincia. Entonces, el doctor Con también hay que felicitarlo. ¿Por qué? Porque ante el llamado del Consejo de la Judicatura de pedirle que se sensibilice con su provincia, él aceptó dejar ya el encargo de temporalidad de la Corte Nacional y vuelve otra vez a su provincia. Y creo que ese es el mensaje positivo que mandan los judiciales, los jueces que tienen ese compromiso con la justicia, ¿no? Y yo por eso acuérdense que cuando nos designábamos los jueces de corrupción y delincuencia organizada, habíamos hecho este llamado de que esos jueces se sensibilicen, pero claro, seguimos teniendo problemas con esos jueces que creen que no deben ocupar otros cargos sino solamente en Quito. Creo que el doctor Con hay que felicitarlo, digamos, ha aceptado este compromiso con su provincia y eso me parece que hay que felicitar, ¿no? Y hay que seguir adelante, ¿no? Creo que también hay otra fuerza de Quevedo que también aceptó, me parece, o no, que también era creo que de Guayaquil. Temporal. Temporal. Están regresando. Hay un juez también en Santo Domingo que era parte de la Judicatura de Guayas. Entonces, ahí también hay que terminar el encargo y volverlo nuevamente a Guayaquil, por favor, porque creo que esto ya está pedido hace varios meses, pero lo que no se ha realizado. Él también es un juez de un nombramiento en Guayaquil, entonces él tiene que volver a Guayaquil, porque lo que necesitamos ahorita es la gente en Guayaquil, ¿no? Porque la provincia es de carga, es importante y necesitamos llenar. Pero, ahí viene pero ya, tenemos que comenzar ya a fijarnos para llenar las vacantes en las demás judicaturas a nivel nacional, por favor, porque hemos tenido aquí jueces de la zona amazónica que me piden que debemos llenar esas vacantes, porque están, acuérdense, ellos están intercambiándose entre tribunales de corte provincial. Debemos ayudar a esas provincias, porque también no porque estemos ya solamente preocupados de Guayas, tenemos que ser a nivel nacional y tratar de, por ejemplo, llenar la vacante de Cuenca. De Cuenca que tenemos el doctor Larriba que ubicó y que tenemos una gran cantidad de carga laboral por esa destitución. Tenemos el problema en todas las provincias. Pero bueno, hacer concurso interno, ¿no? Este concurso interno que estábamos, que hay, digamos, el reintegro de jueces, acuérdate que hay, creo que había 12, 14 jueces de reintegro, eso también hay que tratar de tocar. ¿Cómo? Ya está, eso ya estaba como disposición, lo único que eso tenía que haber acabado en mayo, y estamos acabando en mayo y seguimos esperando. Creo que hay que retomar ese informe que tú nos leíste, hay que retomar y hay que tratar de solucionar esos problemas, ¿no? Creo que pleno estamos de acuerdo y creo que eso tenemos que trabajar. Por favor. Entonces, damos lectura al proyecto de resolución, por favor. Con su autorización, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Tenga la amabilidad de leer la parte de resolución. Con su autorización, señor presidente, procedo. Artículo único. Terminar la designación temporal del abogado Fernando Antonio Con Zurita como juez de la Corte Nacional de Justicia, quien retornará al puesto que desempeñaba en el Tribunal Distrital del Contencioso Tributario con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Notifíquese y publiques en la página web y cúmplese de la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al articulado? Ninguna. Entonces, el título, por favor.
Título. Terminar la designación temporal de conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al título? No. Entonces, elevo a moción que se acepte la resolución de dar por terminar la designación temporal de conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Esa sería la moción. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y que tenga los resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Argüelles Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Les Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba terminar la designación temporal de conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí, señor presidente. Perfecto. Suspendo por 5 minutos la sesión. Por favor.
Señora secretaria, tenga la amabilidad de nuevamente constatar quórum para la instalación de la sesión. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a constatar por vocal Mer Benavides Benalcázar, Presente. presente, vocal Sofía Goyes Velar, Presente. presente, vocal Yolanda Ares Mercedes Yupangui Carrillo, Presente. presente, doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente, Presente. presente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en señor presidente. Perfecto. Le instalo la sesión ordinaria número 061-2024, modalidad presencial del 28 de mayo del 2024 a las 9:57 minutos. No, perdón. 53 minutos. Perfecto. Tomando en cuenta que falta un informe de gestión procesal sobre la conveniencia o no de la suspensión, como presidente del Consejo de la Judicatura, procedo a suspender este punto para que sea tratado en una sesión posterior. Y se devuelve la documentación en las áreas técnicas, fundamentalmente a gestión procesal, para que haga los estudios pertinentes. Sí, señor presidente, si es amable, nos precisa el número del punto. El número ¿Usted indica? 4.1. Análisis de la resolución. Y vamos a entrar justamente a analizar este punto. A ver, dé lectura del punto, por favor, para suspender. Sí, señor presidente, el punto es 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Perfecto, tomando en cuenta de que existen estudios que debemos tener para tomar una mejor decisión, y fundamentalmente de gestión procesal y de innovación, le pedimos al director que haga estos estudios para poder determinar si se suspende o no a estos jueces. Ese sería el supremo este punto, para ser tratado en la próxima sesión, el martes de la otra semana, ¿no? Se procede con el despacho correspondiente, señor presidente. Perfecto, entonces sigamos con el siguiente punto. El siguiente punto es el 4.2, conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1 es el AP 0262 SNST 2024 JH, prescribe el día jueves 30 de mayo de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es al doctor Mer Benavides. Gracias, Mer. El sumariado y recurrente que propuso un recurso de apelación es el abogado Javier Andrés Almeida Argello, en calidad de administrador de control disciplinario de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Quien ha seguido este sumario es el director provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario. Falta que se le atribuye es la tipificada y sancionada en el artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es un poco extraño esto porque estaba en esa dirección un trámite administrativo y el señor sumariado, sabiendo que ya está por escrito, inicia un trámite. Entonces, acá se le acusa como un asunto de retardo, pero ese retardo más o menos de un mes, pero la decisión tomada no es la adecuada, ¿no? Entonces queremos que la señorita subdirectora de Asuntos Disciplinarios nos explique este aspecto de manera concreta y cuál es la recomendación o las recomendaciones que sugiere para este pleno. Perfecto, se le da la palabra a la directora nacional, es Aquiste Cajiao, que le informa al señor vocal. El Gracias, análisis señor con todo, con su venia. Dentro del análisis tenemos lo siguiente: el 7 de julio del 2022 se emite una resolución dentro del expediente número 17001-2021-0894 dentro de los 3 días previo a la ejecutoría, esto es el 12 de julio del 2022, se presenta un escrito por medio del cual se interpone un recurso de ampliación y aclaración por parte del administrado. Posteriormente, el 19 de julio del 2022, la autoridad provincial emite un acto por medio del cual niega el recurso interpuesto al no ser de aquellos previstos ya en la normativa. En vista de dicha negativa, el 22 de julio del 2022, el
sujeto pasivo del sumario disciplinario presenta un recurso de apelación, requerimiento que también fue negado con acto de 26 de julio del 2022 por encontrarse fuera del término previsto en el artículo 47 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Acto seguido, el 1 de agosto del 2022, la secretaria de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario sienta razón de ejecutoría y finalmente el 19 de agosto del 2022 se le asigna al servidor sumariado la documentación para que realice el proyecto de auto de inicio del sumario disciplinario número 17001-2022-0862F. Con estos antecedentes se tiene que una vez que el sumariado dentro del sumario ya citado, esto es del número 17001-2021-0894D, el 12 de julio del 2022, presenta un recurso que no estaba previsto o no se encuentra previsto en la normativa vigente y la autoridad provincial, en virtud del principio de celeridad y debida diligencia, debía haberse pronunciado de forma inmediata negando el mismo, ya que el artículo 46 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial establece que el único recurso aplicable en materia administrativa sancionadora de carácter disciplinario es el recurso de apelación. No obstante, apenas el 19 de julio del 2022 realiza dicha actividad, es decir, niega el recurso de ampliación y aclaración. Aquí se denota una falta de eficiencia en el trámite del expediente disciplinario. Así también se observa la existencia de una incorrección en la razón de ejecutoría sentada el 1 de agosto del 2022 por parte de la Secretaría de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, puesto que la fecha efectiva de ejecutoría de la resolución sería el 7 de julio del 2022, emitida dentro del expediente disciplinario 17001-2021-0894, fue el 13 de julio del 2022 y no como lo señala la Secretaría de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el 1 de agosto del 2022. Esto en virtud de que el trámite, es decir, el procedimiento disciplinario 894, pereció una vez que el sujeto pasivo del sumario disciplinario presenta un recurso inexistente o inoficioso al no estar previsto en la normativa administrativa dentro del Consejo que le atañe al Consejo de la Judicatura. Por ende, la resolución del 7 de julio del 2022 se ejecutaría ya una vez transcurridos los 3 días después de emitida la decisión. En este sentido, tenemos que desde el 13 de julio del 2022, fecha en la que efectivamente se habría ejecutoriado la resolución emitida, hasta el 19 de agosto del 2022, fecha en la que se le asigna el sumario al sumariado el proceso disciplinario 862 para que realice el proyecto de auto de inicio, ya habría transcurrido el plazo de 30 días previsto en el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal virtud, no sería atribuible al servidor sumariado la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria dictada o emitida dentro del procedimiento administrativo 17001-2022-0862. Por tanto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Andrés Almeida Argüello por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Así también recomienda revocar la resolución del 9 de abril del 2024 emitida por la abogada Gisela de Lourdes y Mujer Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa del abogado Javier Andrés Almeida Argüello por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso una sanción de amonestación escrita. Así también se recomienda ratificar el estado de inocencia del abogado Javier Andrés Almeida Argüello por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario y se recomienda también finalmente disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación a fin de establecer la responsabilidad de la o los responsables en la prescripción de la acción disciplinaria del expediente 17001-2022-0862. Hasta aquí mi exposición, señor presidente.
Perfecto. En observación, poco las determinaciones hechas por la directora y elevo a moción. Apóyelo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la y Procedo a proclamar tomar. resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación y proclamar resultados. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Gracias, Rosita. Mira, sabes que ando rápido. La otra semana no sale. La otra semana tienes bastante trabajo. Vas a hacer bastante. Perfecto, entonces, la otra semana hay que hacer una sesión exclusiva por eso, desde las 7:30 de la mañana. Sí. Bueno. Creo que a las 7:30 nos instalamos. Bien. 7:30 de la mañana, pero Es mejor. tranquilitos. Y el siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor presidente de autoridades, el 0.5, varios análisis y resolución para reformar la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Innovación, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Planificación y el Director General. Perfecto, se le da la palabra al director nacional de innovación. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. Señor presidente, con su venia le pediría que por favor se le conceda la palabra a la subdirectora de innovación, la economista Verónica Vega, a fin de que exponga el informe técnico al respecto y que se ha preparado una presentación para mayor ilustración al respecto. Perfecto. A ver, Verónica. Vamos ahí. Entonces, primero hagamos la proyección para tener las facilidades de caso. ¿Nos podría Sí, facilitar? en este momento, señor presidente. Eh, Un momento, por favor. Con esta ampliación de la competencia va a haber la asignación de causas. ya. Se vienen todas las causas de título a mi equipo. Respecto a la capacidad multicompetente. Suspendamos la sesión de equipo.
Señora secretaria, tengo la amabilidad de constatar nuevamente quórum para instalar la sesión. Con autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Soranda Goya Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor. Perfecto. Reinstalo la sesión ordinaria número 061-2024, presencial del martes 28 de mayo del 2024 a las 10:14. Señora secretaria, de lectura el siguiente punto de tratar en esta sesión. Sí, señor presidente, me permite informar que nos encontramos en el punto 5, varios análisis de resolución para reformar la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Está ahí, señor presidente. Perfecto. Entonces se le da la palabra a, habíamos dicho que se le da la palabra a Verónica, de la Dirección de Innovación, su directora, para que nos haga el favor de informarnos sobre la propuesta. Muchas gracias, estimado señor presidente, señoras vocales, señor vocal. La presente propuesta aquí ha sido trabajada de manera conjunta con la Dirección Provincial de Pichincha y las Direcciones Nacionales de Planificación, Gestión Procesal y Asesoría Jurídica dentro de Planta Central. Hoy presentamos la propuesta de modificación de competencias en razón de la materia de trabajo del Distrito Metropolitano de Quito. Para eso, identificamos primeramente ¿qué es lo que vamos a revisar en esta propuesta? Primero que nada, cómo está la prestación del servicio dentro del Distrito Metropolitano, la distribución territorial, qué dependencias prestan el servicio en materia de trabajo, cuál es la carga procesal de estas dependencias judiciales y cuál sería la propuesta para modificar. En ese sentido, actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito la materia de trabajo es atendida primero por la Unidad Judicial de Trabajo de Iñequito. Esta atiende el sector norte del Distrito Metropolitano que está compuesto por 41 parroquias. También tenemos a la Unidad Judicial Civil de Quitumbe. Esta unidad atiende a 20 parroquias del sector sur. Ahora, la Unidad Judicial Civil atiende también materia laboral, por lo tanto no es una unidad como la de Iñequito que es especializada solamente en materia de trabajo. Adicionalmente tenemos las 4 parroquias rurales que están siendo atendidas por la unidad multicompetente de los bancos. Estas son Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. Siendo que la modificación aquí propuesta se centra en las unidades judiciales que están dentro de las parroquias urbanas, esto es, Unidad de Trabajo Iñequito y Unidad Judicial Civil de Quitumbe, las siguientes análisis que vamos a presentar se centran en estas 2 dependencias judiciales. En cuanto a la cobertura en materia de trabajo, la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Distrito Metropolitano, ubicada en Iñequito, está en el que nosotros conocemos como Complejo Norte, y la Unidad Judicial Civil de la Parroquia Quitumbe en lo que conocemos el Complejo Sur. Aquí es importante mencionar que esta dependencia judicial requiere un incremento de jueces porque tiene un número elevado de causas en materia civil y en materia laboral. Sin embargo, dado, como es de conocimiento de todos, dado el espacio físico, no se ha podido aún incrementar el numérico de jueces en esta dependencia judicial. En busca de encontrar una solución a este tema y a esta situación que está pasando, la Unidad Judicial Civil de Quitumbe se ha pensado en la propuesta que presentamos a continuación. ¿Cuál es la propuesta? A ver, primero, carga laboral, un poco para contarles. Como ustedes pueden ver, la Unidad Judicial de Trabajo con sede en Iñequito recibe aproximadamente 2.525 causas al año. Tiene una carga en trámite de 3.388 causas, cuenta con 12 jueces. Esto la ubica en una capacidad de resolución del 51%, es decir, está el 51% del total de causas que pudiese atender cada juez. ¿Qué pasa con la Unidad Judicial Civil de Quitumbe? La Unidad Judicial Civil de Quitumbe actualmente cuenta con 9 jueces
recibe aproximadamente 9.361 causas y tiene una carga en trámite de 16.768. Es importante mencionar que esta carga en trámite cada mes se va incrementando porque no tenemos el numérico de jueces suficiente que atiende este número de causas. Pero además, Verónica, el espacio físico de la unidad No da ya más. no tiene. Ya no tiene ingresar espacio más. para- No hay espacio. No hay Es decir, los 9 jueces están ahí, pero incrementar más jueces no tenemos dónde ingresar. más. Por eso tenemos también problemas en niñez, en penal, que ahí tenemos tribunal penal. Entonces, el sitio del edificio es antitécnico y antihumano. Sí, es una... Entonces, claro, no solamente es el ingreso de causas, sino el asunto físico también. ¿Vale? Ajá. De este total de causas se identificó que 538 causas corresponden a materia laboral y 1.232 causas que se están quedando en trámite en esta materia. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? La propuesta sería que la unidad judicial de trabajo, la especializada que está ubicada en Iñaquito, tenga competencia para las 61 parroquias del distrito metropolitano. ¿Esto qué significa? Que todo lo que es materia de trabajo dentro del distrito metropolitano sería conocido por los jueces que se encuentran actualmente en la unidad judicial de trabajo de Iñaquito. Esa sería, ¿qué implica esto? Implica ampliar las competencias en razón del territorio de la dependencia judicial de Iñaquito. Sería para todo el DMQ, excepto para las parroquias rurales de Pacto, Gualeana, Negal y Nanegalito, que como dijimos, estas están siendo conocidas en los bancos. ¿Esto cómo afectaría? La unidad laboral recibiría aproximadamente 538 causas adicionales al año. Esto no le afecta gravemente a esta dependencia judicial, por un lado. Y que, consecuentemente, ¿cuál sería la otra modificación? Que la unidad judicial civil de Quitumbe, a esta se le sea suprimida la competencia en materia de trabajo para que ésta se dedique solamente a atender causas civiles. En este caso, se aliviaría un poco en cuanto a carga procesal, disminuyendo aproximadamente el 6% de la carga que ingresaría esta dependencia judicial. Y por esa razón, también se ha pensado que en caso de aprobarse esta propuesta, en lo posterior, entre la Dirección Nacional de Gestión Procesal y Dirección Provincial de Pichincha, se realice un proceso y un análisis de reasignación de causas en materia laboral para un poco aliviar la carga en trámite que se estaría quedando como materia laboral en Civil Quitumbe. Esta propuesta, estimadas autoridades, no tendría afectación en cuanto a traslados, ni adecuaciones, ni espacios físicos, no requeriría ningún tipo de esa modificación. Lo único que quedaría es la actualización que se realiza a través de TICS para el sorteo de causas y las modificaciones que aquí presentamos. Eso sería todo, estimado. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el informe presentado por Innovación? No, más bien a mí me parece que es lo correcto, que uno de los temas, cómo podemos mejorar la función judicial, es con la optimización, que es lo que tenemos ahora, porque no tenemos jueces, no hay bancos elegibles, pero este es un examen muy clarito de lo que sucede. Hay jueces que tienen una moderada carga, y entonces es a ellos con quien hay que distribuir, en donde en cambio están sobrecargados. Entonces, más bien, muchísimas gracias por el informe. Y la pero más que todo es lo que siempre se busca, la especialización. Entonces, claro, yo había conversado con jueces laborales de Iñaquito y justamente decían ellos, vea, doctor, trasládenos la carga de Quitumbe, nosotros somos especializados porque los jueces, a pesar de que son buenos jueces de Quitumbe, tienen dificultades porque no es su especialidad, ¿no? Entonces, Siempre lo que, quieren ese problema. claro, y lo que estamos buscando es la especialidad. Yo, por eso también aquí propongo es que otro lugar donde tenemos inconvenientes es San Borondón. Entonces, yo les pediría también que fijemos los ojos en San Borondón, porque ya San Borondón no puede ser multicompetente, deberíamos trabajar para especializar ahí. Yo he conversado ahí con jueces de San Borondón y tengo la información de que hay que trabajar en la especialidad de San Borondón, ¿no? Entonces les pediría que el próximo estudio hagamos en San Borondón para poder trabajar una especialidad allá en San Borondón, ¿no? Entonces,
¿Alguna pregunta adicional a la Dirección de Innovación? ¿Ninguna? Y le damos la palabra entonces a la Directora Nacional de Planificación, Cristina Piñerera Arteaga. Por favor. Señor vocal. En base a lo anteriormente expuesto, la Dirección Nacional de Planificación ha analizado dos aspectos. Uno, la citada propuesta no tendría afectación en traslados ni adecuaciones adicionales en infraestructura ni movimientos de personal, puesto que los servidores se mantendrían dentro de los mismos espacios físicos sin que esto afecte el normal desenvolvimiento del servicio de justicia. Dos, el edificio donde brinda sus servicios, la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con ventanillas para el ingreso de causas de escritos, consulta de expedientes, requerimientos, salas de audiencia, áreas diferenciadas de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, archivo centralizado, tornero, zona de aseguramiento transitorio, área de trabajo de Defensoría Pública. Con lo anteriormente expuesto, la Dirección Nacional de Planificación considera pertinente la aplicación propuesta por la Dirección Nacional de Innovación. Perfecto. Entonces, se le da la palabra al Director Nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Piñerera Beja. Gracias, señor presidente, señores vocal, señor director general, autoridades. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los profesionales correspondientes y técnicos, tanto de la Dirección Nacional de Innovación como de la Dirección Nacional de Planificación, emitió el memorando circular CJDNJ 2024-0134 MC de 22 de mayo de 2024, en el cual pone en conocimiento el informe jurídico y proyecto de registro para la reorganización de competencias en materia laboral desde la Unidad Judicial Civil de Quitumbe hacia la Unidad Judicial de Trabajo de Quito. Al respecto, es necesario indicar que la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, en su informe técnico ya señala que sobre la base de ese informe se ha estimado técnicamente viable la propuesta realizada. Por lo tanto, esta Dirección Nacional concluye que toda vez de que el proyecto de reorganización de competencia en materia de trabajo desde la Unidad Judicial Civil de Quitumbe hasta la Unidad Judicial de Trabajo de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha, se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, esta dirección considera pertinente, oportuna y necesaria la reorganización de competencias de las referidas dependencias judiciales, toda vez de que adicionalmente se ha manifestado técnicamente que no existe afectación de traslados ni de logística, y más bien se aliviana la carga procesal antes indicada. Por lo expuesto, se remite la resolución correspondiente para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. En el proyecto de resolución, la derogatoria de la resolución 366-2015, pero en los considerandos no consta que le realizando para el momento oportuno pedir las recomendaciones. Señor presidente, Por favor. Nada más, solo le anticipo, solamente para mí. Ya, se le da la palabra al director general para que proceda a darnos el informe pertinente. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, autoridades, con los antecedentes que han sido expuestos, la Dirección General acoge los informes técnico y jurídico, así como el proyecto de resolución sobre la propuesta para la reorganización de competencias en materia laboral desde la Unidad Judicial Civil de Quitumbe hacia la Unidad Judicial de Trabajo de Iñaquito, remitidos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Nacional de Planificación. A la luz de lo expuesto, el suscrito director general encargado solicita a la Secretaría General eleve para conocimiento y tratamiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los referidos documentos y el proyecto de resolución por tratarse de una de las atribuciones del máximo cuerpo colegiado del órgano administrativo de la función judicial, conforme lo prescribe el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente. Perfecto. Entonces, tengo la amabilidad de dar alguna información adicional por parte de por la resolución. A ver, Considerando un segundito. A ver, por favor. A ver, tengo aquí dos resoluciones, la 095 del año 2012 y la 051 del 2017.
Pienso que en realidad habría que juntar las dos, porque la una crea la unidad especializada del trabajo y la otra le transforma la unidad civil en multicompetente. Entonces pienso que habría que hacer las dos resoluciones. Derogar. Claro, las dos resoluciones. Modificarle o... Yo no creo que es derogar, modificar. La creación de la unidad, la competencia. Bueno, pero mencionar las dos resoluciones, que la una es en el asunto laboral y la otra es en... Un ratito. Recording stopped. Estamos ampliando la competencia.
Señora secretaria, tengo la amabilidad de constatar quórum para reinstalar la sesión 061-2024. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquilar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Reinstalo la sesión ordinaria número 061-2024, modalidad presencial del 28 de mayo de 2024 a las 10:36. Por favor, estábamos en los informes. Ahora nos toca la resolución nada más. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de dar lectura a la parte del articulado. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva. Artículo 1. Sustituir el artículo 2 de la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012 por el siguiente texto. Artículo 2. Los jueces que integran la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón del territorio para este distrito metropolitano, con excepción de las parroquias de Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. Disposición general. Única. La Dirección Provincial de Pichincha, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación, deberán realizar las labores de comunicación necesarias para informar a la población y a la comunidad jurídica del territorio lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposiciones transitorias. Primero, la presente resolución entrará en vigencia dentro del término de hasta 15 días contados a partir de su aprobación. En este periodo, la Dirección Provincial de Pichincha deberá realizar el levantamiento de necesidades tecnológicas que permitan garantizar el funcionamiento óptimo de las dependencias judiciales. Segundo, las causas en materia de trabajo que se encuentren en conocimiento de las juezas y los jueces que integran la Unidad Judicial Civil de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, pasarán a conocimiento de las y los jueces con competencia en materia de trabajo de la Unidad Judicial de Trabajo de Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Esto previo al informe técnico de reasignación de causas que realice la Dirección Provincial de Pichincha en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal dentro del término de hasta 15 días posteriores a la expedición de la presente resolución. Disposiciones derogatorias. Primero, derogar el artículo 26 de la resolución 366-2015 de 16 de noviembre de 2015, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió sustituir el artículo 2 de la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012. Segunda, derogar el número 3 del artículo 8 de la resolución 051-2017 de 17 de abril del 2017, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura asignó competencia sobre la materia laboral a la Unidad Judicial Civil de Quitumbe, y el artículo 16 de la misma resolución, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió sustituir el artículo 26 de la resolución 366-2015 de 16 de noviembre del 2015 y estableció la competencia territorial de la Unidad Judicial de Trabajo de Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución está en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Planificación, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano, de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, de Gestión Procesal, de Comunicación Social y de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publiquese y la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. Entonces, ¿alguna observación al articulado? ¿No? Una puntuación, una exposición general, porque era más arriba. Es que le dividen la idea, estamos viendo con la idea y le dividen con punto y coma. En la segunda creo que es la exposición transitoria segunda. Ahí, con ese Quitumbe del Distrito Metropolitano de la provincia de Pichincha, sigue con la idea, se pasarán, ¿cómo le van a poner punto y coma? Es como que le están diciendo otra cosa, tienen que poner una coma, pero no punto y coma, ¿no? No es la misma idea. Correcto. Perfecto. Ya. El título de la resolución. Título. Reformar la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012
mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Pues elevo a moción que se apruebe mediante resolución la reforma a la resolución número 095 del 2012, del 15 de agosto del 2012, mediante la cual el Pleno del Consejo de Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. ¿Qué es la moción? Apoyo la moción. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Perfecto. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba reformar la resolución 095-2012 de 15 de agosto del 2012, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Unidad Judicial Primera Especializada en el Trabajo del Cantón Quito de la provincia de Pichincha. Está ahí. Perfecto. Votado este punto. ¿Hay otro punto, por favor? No, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Declaro clausurada la sesión ordinaria número 61-2024 del 28 de mayo de 2024 a las 10 horas 37 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Sin más autoridades,